Bien, les decía que es una comparación burda, pero simplemente son tantos los trabalenguas que ya tenemos que es necesario recortar el camino, según yo. Sí, y esto pues obedece a la práctica que se requiere para esto. Entonces los tips que les estoy dando aquí es simplemente para que vean que simplemente con el nombre del tipo de comparación que estamos viendo ahorita son dos cosas, ya, rápido, ahí va. Conexión serie. La impedancia entrada con retro es igual a la impedancia entrada sin retro por el factor uno más t. Conexión serie. Conexión paralelo. O sea, conexión paralelo. ¿Sí? El análisis dice que la impedancia entrada con retro es la impedancia entrada sin retro, ¿sí? Entre el factor uno más t. Nótese, en la serie aumenta por el factor uno más t y en el paralelo disminuye por el factor uno más t. Esto es cómo lo puedo relacionar para que ya no se me olvide. Idea, idea, conexión serie y estoy hablando de impedancias. Entonces quiere decir que a la impedancia entrada llego y le conecto algo en serie. Ahí dice conexión serie. Y entonces la resistencia total pues va a aumentar. ¿Por qué factor? Por el factor 1 más t. ¿Cuál resistencia va a aumentar? La impedancia entrada. Ahora fíjense, de repente digo impedancia entrada y luego digo resistencia entrada. Se supone que es un amplificador y que ese amplificador le estoy ajustando, no le estoy ajustando, le estoy midiendo su impedancia. Y si lo mido su impedancia, recuerden los análisis que hicimos. Lo estamos haciendo en la banda de frecuencias medias. Y teóricamente en la banda de frecuencias medias no existe ningún efecto capacitivo, ni de acoplamiento ni parásito. Por lo tanto, entonces estamos hablando el mismo idioma, estamos interpretando lo mismo, aunque aquí dice impedancia, yo puedo en un momento dado decir, bueno, la resistencia de entrada. ¿Por qué? Porque todo este análisis que estoy haciendo y ahora metiendo el concepto de retro, lo estoy haciendo en la banda de frecuencias medias. Entonces, no es tanto que se equivoque uno, sino es tanto que estamos hablando del mismo concepto, del mismo término, de la misma teoría. Entonces, aunque aquí dice que la impedancia entrada con retro es igual a Z entrada sin retro por uno más T, entonces la conclusión que estamos diciendo en una conexión serie, interpreto que estoy conectando dos resistencias en serie y por lo tanto está aumentando. ¿Por qué factor está aumentando esa impedancia de entrada sin retro? Por el factor uno más T. Y lo compruebo con lo siguiente. En una conexión paralelo, que es la que tenemos aquí, en una conexión paralelo, vean cuál es el resultado. En una conexión paralelo, vean, la impedancia entrada con retro dice que es la impedancia entrada disminuye por el factor uno más t. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectando en paralelo con la impedancia entrada otra resistencia, que es la de las fuentes. Podía yo interpretarlo, ¿no? ¿Cuál resistencia le estoy conectando aquí? Pues las de las fuentes. ¿Cuál resistencia le estoy conectando aquí a esta? Pues las de las fuentes, ¿no? Entonces, en un paralelo, ¿qué es lo que va a predominar? En un paralelo va a predominar la resistencia menor de la menor de ese paralelo. Y si predomina la menor, quiere decir entonces que disminuye por el factor uno más t. ¿Me expliqué? Sí, Eso es el concepto de lo que es conexión serie y conexión paralelo, pero no debo de olvidar que esa conexión serie es también una comparación de voltaje. No debo de olvidar que esa conexión paralelo también es una comparación de corriente. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la referencia? Pues el tipo de conexión que tengo. Y debo de relacionarlo muy bien con el tipo de comparación, que es lo mismo, pero la conexión se está refiriendo a la conexión que hago, aquí lo pueden ver en el circuito. Entonces es fácil de recordar que entonces al tener una conexión serie y si estoy en la entrada, o sea, estoy haciendo una comparación, la impedancia de entrada con retro va a aumentar por el factor, bueno, va a ser igual a la impedancia de entrada sin retro por el factor uno más t. Y si estoy en una conexión paralelo, aquí lo puedo ver, la impedancia de entrada con retro es igual a la impedancia de entrada sin retro entre uno más t. ¿Por qué?
porque tengo una conexión paralelo. Ahí están las tres resistencias. ¿De acuerdo? Con esa misma idea, jóvenes, sin que se nos olvide, ahora veamos cuál es la impedancia de salida. Esto que vamos a definir aquí es teórico, pero al mismo tiempo es una medición indirecta que se hace prácticamente, como lo hicimos en la medición de la impedancia de salida de nuestro amplificador emisor común. Aquí está otro método que podría también ser utilizado. ¿De acuerdo? Allá medíamos el voltaje con carga y el voltaje sin carga. ¿Sí? Aquí sería, fíjense bien, en cortocircuito y en circuito abierto. Es decir, esta es una medición indirecta. ¿En dónde estamos ahora? En la impedancia de salida. ¿Y qué sabemos de estos conceptos? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Punto de muestreo. Ahora estoy entre el amplificador y la carga. Y tengo una comparación, un muestreo de voltaje o una conexión paralelo. Ahí está, en paralelo con la carga. Y tengo una conexión serie o un muestreo de corriente. Ojo, ese es el concepto que tengo hasta ahorita de la trabalenguas tantos que hay aquí. Bueno, pero ahora, prácticamente, ¿qué significa? Ah, bueno, con base a lo que acabamos ahorita de decir, aquí tenemos un muestreo en voltaje. Aquí está la carga, ¿verdad? Ahí está la carga. ¿Sí? Y estoy conectando en paralelo con la carga, ¿verdad? Al cajón B. Tengo un muestreo en voltaje o una conexión paralelo. Como tengo una conexión paralelo, significa que estoy conectando dos resistencias en paralelo y la resistencia equivalente va a ser menor de la menor de esta. Por lo tanto, el análisis que me dé de la impedancia de entrada, puesto que tengo una conexión paralelo, va a decir la impedancia de salida con retro es igual a la impedancia de salida sin retro, como es conexión paralelo, entre 1 más T. Y vean el resultado cuál es. Aquí está. La impedancia de salida con retro es igual a la impedancia de salida sin retro entre el factor 1 más T. ¿Por qué? Porque tengo una conexión paralela. ¿Por qué? Porque estoy muestreando voltaje. ¿Se fijan? Entonces, la relación, el hint, la idea, la sugerencia es que el tipo de conexión me dice si es paralelo o serie. Si es paralelo, la impedancia puede ser en la entrada o en la salida, va a disminuir por el factor 1 más T. Si me dice conexión serie, la impedancia en la entrada o en la salida va a aumentar por el factor 1 más T. Esa es una clave muy importante cuando yo estoy aplicando retroalimentación y estoy comparando o muestreando de acuerdo a las tablitas generales que tenemos aquí, a esta y a esta. Así, jóvenes, así de simple es el tema de retroalimentación en lo que más nos importa de ver cómo nos afecta ya en un amplificador prácticamente. Sí, aquí simplemente, bueno, pues está el método de medir de manera indirecta la impedancia entrada. ¿Cómo se mide? La impedancia de salida con retro se dice que es el voltaje de salida a circuito abierto entre la corriente de salida en cortocircuito. La relación voltaje entre corriente en la salida, pues simplemente nos da la ley de Ohm, ¿no? Parte de la ley de Ohm, la derivada de la ley de Ohm, la impedancia de salida. Voltaje de salida en CA no quiere decir corriente alterna, sino quiere decir circuito abierto. Entre la corriente de salida en CC no quiere decir corriente continua, sino es cortocircuito. ¿De acuerdo? Esa es la definición. De esa manera vamos a medir la impedancia de salida, calculando el voltaje de salida al circuito abierto y la corriente de salida en cortocircuito, prácticamente. Y teóricamente, ¿qué dice? El voltaje de salida al circuito abierto quiere decir que no hay carga, y si yo llego y conecto aquí un voltmetro, lo que voy a medir, pues es el valor de la fuente, ¿verdad? Y dice que el voltaje de salida en circuito abierto es igual a AB veces BN. Y volvemos otra vez a lo mismo. El BN, ¿a qué es igual? BN es igual a BG más BR. Y el BR, ¿a qué es igual? A B veces B sal en circuito abierto. Este BR lo sustituyo aquí y este B de entrada lo sustituyo acá, ¿sí? Y me queda que el B sal en circuito abierto es igual a AB veces BG más AB veces B sal en circuito abierto.
Este B sal en circuito abierto lo paso hacia el primer término y factorizo y despejo al B sal y me queda que B sal en circuito abierto es AB veces BG, bueno, AB veces BG entre 1 menos AB. Este es el resultado del análisis. ¿De dónde vino todo esto? De considerar el diagrama bloques general de un sistema retroalimentado. Y tenemos que el voltaje de salida en circuito abierto, pues es este. ¿Sí? Algebraicamente, aquí está dado. Ahora, ¿cómo calculo la corriente en cortocircuito? Ah, bueno, pues sí sé que es la corriente de cortocircuito las entradas. Y si cortocircuito las entradas, aquí lo que estoy muestreando es voltaje. Si estoy cortocircuitando la salida, ¿sí? Entonces, ¿qué voltaje estoy aplicando? 0 volts. ¿Cuánto vale el voltaje en un corto? 0. Por lo tanto, el voltaje de retro vale 0. Yo sé que el voltaje de entrada es igual al voltaje VG más el voltaje de retro. Pero como el voltaje de retro vale 0, entonces el V de entrada es igual a VG. Ahí está. El V de entrada es igual a VG. Por lo tanto, la corriente que fluye por este corto pues será, ¿verdad? El valor de la fuente entre la resistencia. Ahí está. AB veces BE entre Z sal. Pero como BE es igual a BG, bueno, pues también es igual a AB veces BG entre Z sal. Si ya tengo, si ya tenemos el voltaje de salida en circuito abierto y la corriente de salida en cortocircuito, dice que la impedancia de entrada con retro, pues es su relación. Y aquí está. La impedancia de salida con retro dice que es igual a B sal en circuito abierto, o sea, AB veces BG entre 1 menos AB. Y dice que la corriente de salida en cortocircuito es AB veces BG entre Z sal, medios por medios, extremos por extremos, y Z sal va arriba. Entonces, ABBG con ABBG se elimina y nos queda que la impedancia de salida con retro es igual a la impedancia de salida sin retro entre el factor 1 menos AB. Pero como en retro negativa menos AB es igual con T, ahí está la demostración, que ya sabíamos que era igual a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una conexión paralela. Sin necesidad de este desarrollo, yo sé que al ser una conexión paralelo, la impedancia de salida con retro será igual a la impedancia de salida sin retro entre el factor 1 más t. Y por analogía, ¿verdad? Bueno, aquí hay unos comentarios. Un comentario dice que la impedancia de salida con retro disminuye por el factor 1 más t. Es lo que está diciendo ahí. Cuestión que nosotros ya habíamos predicho por el tipo de conexión paralelo que tenemos. Y si hablamos ahora de la conexión serie, ¿qué va a pasar con la impedancia de salida con la impedancia de salida con retro? Si es una conexión serie, ¿qué va a pasar, jóvenes? Aumenta ¿Por qué factor? 1 más t. Y que dice aquí, la impedancia de salida con retro, aquí está, la impedancia de salida con retro será igual a la impedancia de salida por el factor 1 menos A y B, pero como estamos con retro negativa, menos A y B también es igual con T, y ahí está demostrado, y aquí están a seguir. ¿De acuerdo? Sin necesidad de todo esto, simplemente por ver que tengo una conexión serie. Pero lo que debo de tener presente también es lo que estoy muestreando. ¿Cómo ven? Y aquí está la demostración. ¿Sí? Y cómo se medía prácticamente. La impedancia de salida con retro es el voltaje de salida del circuito abierto sobre la corriente en cortocircuito. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi circuito. El voltaje de salida al circuito abierto o la corriente de salida, aquí como están los apuntes, ¿no? La corriente de salida en cortocircuito, ¿qué quiere decir? Pues que viene siendo un alambre aquí y toda esta corriente va a fluir por donde se presenta menor resistencia. O sea, viene siendo igual a I veces I end. ¿De acuerdo? Pero como tengo aquí, ¿verdad? Que I end, otra vez, el concepto de retro, ¿sí? Es igual a IG más IR. IR es igual a B veces I sal en cortocircuito, IN es igual a IG, etcétera, etcétera. Eso ya se los dejo para que ustedes lo vean. Y nos queda aquí la corriente de salida en cortocircuito. ¿Sí? Para encontrar el voltaje de salida en circuito abierto, aquí está. El voltaje de salida en circuito abierto, pues, ¿qué quiere decir?
que la IR pues vale cero, ¿verdad? ¿Por qué vale cero? Porque tengo un circuito abierto y no hay retro. Aquí está. ¿Sí? Igualamos y llegamos a encontrar que el voltaje del circuito abierto es igual a A y veces, etcétera, etcétera. Dividiendo, B sale en circuito abierto entre I sal en cortocircuito, aquí están las sustituciones de este y este término y nos queda lo que habíamos comentado. Entonces, los comentarios aquí finales dice, la impedancia de salida con retro aumenta por el factor 1 más T. Comentarios. Los niveles de impedancia disminuyen por el factor 1 más T cuando la red de retro se conecta en paralelo. ¿Sí? Y aumenta por el factor 1 más T cuando se conectan en serie. Lo que estoy comentándoles, jóvenes. Este es el tema siempre digo lo mismo, más importante de el tema de retroalimentación. Aquí, ayer, bueno, hoy comenzamos, y si no lo dije el viernes, o hasta aquí, es la teoría correspondiente a retroalimentación. Ustedes ya tienen los conceptos de retro y su aplicación. Y ahora lo complementamos con lo mismo, o sea, lo justificamos con este problema y lo complementamos con este tema, ¿verdad? Impedancias de entrada y salida en amplificador retroalimentado. Y a lo anterior le estamos sumando ahora estos conceptitos. Serie aumenta, paralelo disminuye. ¿Por qué factor? 1 más T. Es el término característico de este tema. El día de mañana ustedes van a estar viendo quizás análisis de señal a ruido y cuando le metan retro van a encontrar que otra vez lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información general. Esto es lo que ustedes deben de tener como mínimo conocimiento para cuando apliquen retroalimentación a un sistema en general. Ahorita aquí lo estamos viendo a amplificadores, a transistores discretos y lo vamos a usar esto mucho en operacionales. Yo les voy a decir, a ver jóvenes, aquí tenemos una conexión serie. ¿Qué pasa con impedancia de entrada? Y ya no vamos a resolver esto. Simplemente vamos a decir, como es conexión serie, la impedancia de entrada o de salida, la impedancia, porque puede ser serie en la entrada o en la salida, y la impedancia puede ser de entrada o de salida, aumenta por el factor 1 más T. Jóvenes, aquí tenemos una conexión paralelo. Bueno, como es una conexión paralelo, la impedancia, entrada o salida, va a disminuir por el factor 1 más T. Ese es el resumen de todo esto. ¿Qué sigue, jóvenes? Ya se acabó el tema de retro. Ya tiene usted suficiente herramienta. Ahora hay que aplicar. ¿Qué sigue? Sigue el resumen. Ojo, resumen. Aquí en esta hojita, en la hojita número 12, está resumido las 11 anteriores. Y en la hojita siguiente está resumido el método de análisis de los amplificadores retroalimentados. Ahí está todo. En la hoja 12 y 13 y en la 14 está la aplicación de las hojas 12 y 13 y de todas las demás. Entonces, ojo, aquí viene algo importante. Este es un resumen, repito. Miren, cuando nosotros introducimos retroalimentación, se tienen varias posibilidades que dan lugar a diferentes configuraciones de amplificador retroalimentado, dependiendo del tipo de comparación y del tipo de muestreo. Simplemente todo este bla, bla, bla que está aquí es topología de amplificadores retroalimentados. Topología de amplificadores retroalimentados. Yo tengo un muestreo en voltaje, comparación de voltaje, como lo dice aquí, es un amplificador con muestreo de voltaje y comparación de voltaje, o simplemente es un amplificador serie paralelo. ¿Serie en dónde? En la entrada. ¿Paralelo en dónde? En la salida. O simplemente es un amplificador de voltaje. Ojo, Yo tengo una segunda configuración. A este mismo amplificador le meto ahora, le aplico muestreo en voltaje y comparación de corriente. Tengo un amplificador paralelo. A veces se dice, diseñeme un amplificador paralelo. Y se está refiriendo precisamente a el tipo de muestreo y al tipo de comparación. ¿Sí? Y a veces se dice, diseñeme un amplificador de transimpedancia. Son las topologías.
Tengo un muestreo, un amplificador con muestreo en corriente, comparación de corriente. Tengo un amplificador paralelo serie, ¿sí? O bien un amplificador de corriente. Y tengo este muestreo y este tipo de comparación. Tengo un amplificador serie-serie, o sea, un amplificador de transconductancia. Y cuando estoy diciendo de transconductancia, de corriente, de transimpedancia o de voltaje, simplemente estoy pensando en las impedancias de entrada. Un amplificador de voltaje ideal es aquel que presenta una impedancia de entrada con retro infinita y una impedancia de salida con cero ohms. Y así, un amplificador de transimpedancia es el que presenta baja y baja. ¿Qué es esto, jóvenes? Es esto, miren, esto que vimos aquí. ¿Cuántos tipos de amplificadores hay? El de voltaje, infinito, cero. El de corriente, cero, infinito. El de transconductancia, infinito, infinito. El de transimpedancia, cero, cero. Ahora, pues ya podemos decir voltaje de resistencia, transconductancia, serie paralelo, paralelo serie. De todas estas formas, estamos diciendo exactamente lo mismo, lo que fue nuestra primera acercamiento, vamos a decir así, a encontrar esos 4 tipos de amplificadores que existen. Aquí está resumido. Ahí está. ¿Eh? Esto mismo vamos a complementarlo ahora con la tablita que está aquí. ¿Qué es esta? Tablas 6 características resumidas de amplificador retroalimentado. Ahí está. Configuración. Se le llama configuración cuando yo les digo, diséñeme un amplificador de voltaje que tenga muestreo en voltaje, comparación de voltaje. O diséñeme usted un amplificador de voltaje. Diséñeme una configuración del transistor o del amplificador que tenga muestreo en voltaje, comparación de corriente. O diséñeme un amplificador, ya no digo configuración, de ¿qué dice aquí? Transresistencia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, diséñeme un amplificador que presente muestreo en corriente, comparación de corriente. ¿Sí? Una configuración que presente muestreo en corriente, comparación de corriente o un amplificador de corriente. Y diséñeme un amplificador de transconductancia. ¿De acuerdo? Aquel que presenta, puedo decirles también las impedancias. Sí, ese es el resumen por donde se quiera ver. Ahora, esto es importante porque es la solución que le vamos a dar a nuestro diseño, a nuestro amplificador diseñado con retro. Miren, tipo, fíjense bien, configuración. Entonces, la configuración se refiere al tipo de muestreo, al tipo de comparación o al tipo de amplificador que existe en 4. La variable de retro y la variable de entrada y la variable de retro nos lo dice el tipo de comparación. Fíjense, comparación de voltaje, la variable de retro es voltaje, la variable de entrada es voltaje y la variable de retro es voltaje. Comparación de corriente, la variable de entrada es corriente y la variable de retro es corriente. Y comparación de corriente, corriente, corriente y comparación de voltaje, voltaje, voltaje. El tipo de comparación me dice la variable de entrada y la variable de retro. Punto. El tipo de comparación, ahorita recordémoslo así, y después lo vamos a aplicar ya en nuestro problema. El tipo de comparación me dice la variable de retro y la variable de entrada, o sea, el generador, ¿de acuerdo? De voltaje o de corriente. Bien, aquí tenemos que es muestreo en voltaje, comparación de voltaje. Muestreo en voltaje o conexión paralelo y comparación de voltaje o conexión serie. Dicho de otra forma, la impedancia de entrada con retro aumenta por el factor 1 más T, la impedancia de salida con retro disminuye por el factor 1 más T. ¿Sí? Si disminuye y estoy hablando de la impedancia de salida, estoy muestreando. ¿Sí? Muestreo en voltaje o conexión paralelo. Ahí está. Muestreo en voltaje o comparación de voltaje, serie. ¿Sí? Comparación de voltaje o conexión serie. Muestreo en voltaje, ¿verdad? Conexión paralelo, comparación de corriente, conexión paralelo. Paralelo, paralelo.
Y así, para cada una de ellas, estoy definiendo mis impedancias de entrada, ya sea como muestreo o como conexión, lo que acabamos de decir. Si estoy muestreando voltaje, pues entonces querrá decir que la variable de salida lo que voy a muestrear es un voltaje sobre una resistencia. Aquí está, muestro un voltaje, estoy comparando, estoy muestreando sobre una resistencia. Si estoy muestreando corriente, pues querrá decir que la resistencia de carga voy a estarle muestreando su corriente. La resistencia de carga voy a estarle mostrando su corriente. Esto simplemente es un auxiliar para recordar cómo se muestra y cómo se compara. ¿Cómo se muestra? En paralelo. ¿Cómo se compara? En serie. Punto. ¿Sí? Ahora, otro. Este es otro término que debemos de tener presente. Dice, el efecto de carga del muestreador calculado con las terminales de entrada en. Si yo tengo una comparación de voltaje, otra vez, ¿verdad? Para muestrear para tomar ese efecto de carga, lo debo de hacer con las terminales en circuito abierto. Si tengo una comparación de voltaje. ¿Por qué? Porque si tengo un voltaje y provoco un cortocircuito, pues no habría ningún efecto. Entonces, como tengo comparación de voltaje, debe determinarse, debe de permanecer las terminales de entrada en circuito abierto. Si tengo una comparación de corriente, pues debo de provocar un cortocircuito en las terminales de entrada. Aquí está comparación de corriente, aplico un cortocircuito en las terminales de entrada. Aquí tengo comparación de voltaje y dejo en circuito abierto las terminales de entrada. Este es el resumen de lo que se ha dicho hasta este momento. Bien, ahora, ya sé identificar lo que pasa con las impedancias, lo que pasa prácticamente si tengo una comparación de voltaje, si tengo una comparación de corriente. Ya sé lo que voy a medir, o lo que voy a mostrar, voltaje o corriente en paralelo y en serie. ¿De acuerdo? Y con las terminales características. El circuito abierto, si es voltaje, y en cortocircuito, si es corriente. Comparación me refiero. Punto. Pasamos al siguiente paso. Método para analizar a los amplificadores retroalimentados. Yo tengo aquí un amplificador. Ahí está. Son 2 etapas. Ya vamos a hablar de esto mañana. ¿Sí? Entonces, ¿dónde le voy a muestrear y dónde le voy a comparar? Ya en un circuito práctico. Bueno, pues entonces aquí está la forma en que debemos de atacar a ese problema. Primero, debo de identificar la configuración del amplificador retroalimentado. Si me están diciendo, diseñe usted un amplificador de voltaje, diseñe usted un amplificador que tenga muestreo en voltaje, comparación de voltaje, o diseñeme usted un amplificador serie, paralelo, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho, lo primero que tengo que hacer es identificar a la configuración. A la configuración nos estamos refiriendo al tipo de muestreo, al tipo de comparación, nos estamos refiriendo al tipo de amplificador o nos estamos refiriendo al tipo de conexión, serie o paralelo. Fíjense bien, de esas 3 formas. Bien, ahí está el primer punto. Punto número 2. Representar las fuentes de señal por su equivalente de Thevenin o Norton de acuerdo a la tabla anterior. Si estoy comparando voltaje, las variables de entrada y de retro serán fuentes de voltaje. Si estoy comparando corriente, las variables de entrada y la variable de retro serán fuentes de corriente. A eso se refiere el punto número 2. Punto número 3. Representar el efecto de carga del muestreador. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a esto, si tengo una comparación de voltaje, ¿sí? Para encontrar el efecto de carga del muestreador, pues debo de dejar las terminales de circuito de entrada en circuito abierto. Si estoy comparando corriente, etcétera, etcétera. Ahí está. Ese viene siendo el punto número 3. El punto número 4, ojo, dibujar el circuito equivalente de cada elemento activo con retroalimentación y calcular la ganancia tomando en cuenta el efecto de carga de la retro. Así dice. Entonces voy a dibujar el circuito equivalente de
tomando en cuenta el efecto de la retro. Aquí está el circuito equivalente. Tomando en cuenta el efecto de la retro. ¿Ok? Bueno, siguiente. Vámonos para acá. Estamos ahorita sí hablando muy rápidamente de esto. Calcular la transmisión gasal, ¿verdad?, con la fuente de señal de entrada igual con 0. Fíjense, aquí dice lo mismo. Calcular la transmisión gasal P con la fuente de la señal de entrada en 0. No necesitan decirlo. Yo sé cómo calculo T. Aquí está. Evaluación de T. ¿Cómo calculo T? La razón de retorno, la ganancia del espiro, la transmisión gasal. Dice que es con BG igual con 0 y excito con un generador externo. Ya veremos cuál es ese generador externo. Ya veremos cuando estemos resolviendo el problema y aclarando ese término, ese concepto. ¿De acuerdo? Ahí está, ya tenemos calculado toda la transmisión gasal. Calcular la ganancia, ya sea en voltaje o corriente, impedancia de entrada y salida sin retroalimentación. Vamos a calcular entonces las impedancias de entrada sin retro y la impedancia de salida sin retro. Y el punto número 7 de los puntos 5 y 6, ¿verdad?, calcular la ganancia, impedancia de entrada y salida con retroalimentación. Entonces, vamos a estar aplicando en función del tipo de muestra y del tipo de comparación estas fórmulas porque ya tenemos calculado todo. ¿De acuerdo? Todo está calculado. Entonces, estos son los 7 puntos que ahorita por lo pronto aplicaremos y que cuando ya conocemos el tema, sin necesidad de que nos digan son los 7 puntos, en automático nosotros los vamos a aplicar aplicando esta tablita y una más que vamos a platicar mañana, esta tablita, que no está en los libros, así como aparece, sino que es un resumen entendiendo el concepto de alimentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué nos resta? El ejemplo. Como ya nos queda poco tiempo, pues entonces este ejemplo lo vamos a resolver mañana. Y es así un poco melancólico, es el último tema que tratamos en el tema de retroalimentación con transistores, o sea, con circuitos discretos. Es el último tema de su preparación. Ya, con esto tienen ustedes una base que puede ser muy extensa para que después entren a los diferentes tipos de amplificadores que hay. El clase A, pues puede ser este. El clase B, el clase AB y el clase C, que ya son los amplificadores de potencia que en su momento dan una mínima relación con respecto a lo que es el tema de polarización, ¿verdad? Pero ya con una aplicación específica. Así que este ejemplo de matemática 5, ¿verdad?, y ya tiene su background, ya tiene su referencia que hemos visto hasta ahorita. Nos quedó un poquito de tiempo quizás